Dice la Biblia, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Hace unos años Dios me permitió vivir una de las experiencias más difíciles de mi vida. Mi hija, que tenía en ese tiempo 2 años, los médicos le diagnosticaron hicieron un diagnóstico bien fuerte, hicieron un diagnóstico de leucemia sobre la vida de mi hija. En algún momento yo voy a compartir el testimonio completo, pero dije que si algún día daba el testimonio, le iba a poner en la punta de un catéter por un evento que sucedió estando en el hospital. Pero hoy quiero compartir contigo algo que tú tienes que entender cuando tú enfrentas una situación de este tipo, que puede ser una situación tan terrible que no te deja entender lo que está pasando. Número 1, tienes que entender que todo lo que está sucediendo alrededor tuyo, desde las palabras que se dicen, el diagnóstico médico, la posición de los médicos y todo lo demás, detrás de todo eso hay una atmósfera espiritual que se está moviendo. Y que de ese problema tú no vas a salir en victoria, a menos que tú entiendas que se trata de una guerra espiritual. Yo tuve la oportunidad de ver personas, principalmente cristianos, que estaban en situaciones de ese tipo, y me di cuenta de algo que Dios entendí. Usted puede estar de acuerdo o no con lo que voy a decir, pero yo lo vi y lo pude experimentar en mi propia vida. Me di cuenta que toda persona que, siendo cristiano, Dios le permite atravesar por un proceso de ese tipo, es porque Dios tiene un plan de procesar a esa persona en medio de esa circunstancia. El resultado del proceso o el objetivo del proceso puede ser sin números. Usted puede encontrar múltiples razones en diferentes personas. Y cuánto se demore el proceso en su vida dependerá de cuán rápido usted entienda por qué Dios lo llevó a esa situación. Si tu postura degenera en ser una postura de orgullo, no, pero a mí Dios no, porque yo no tengo pecado para estar en esta situación. Si tú asumes una postura de orgullo, ya de entrada estás perdiendo la batalla. Dios me enseñó algo en ese tiempo, cristiano o no cristiano. La Biblia dice, como la golondrina en su vagar, estoy parafraseando, y el ave en su vuelo, asimismo la maldición nunca viene sin causa. Todo proceso que viene a la vida de una persona, cristiano o no cristiano, de este tipo, de esta magnitud, estamos hablando de diagnósticos fuertes con estas características, tienen un propósito, ya sea hacerte madurar, ya sea acercarte a Dios, ya sea hacerte entender el mundo espiritual, ya sea que renuncies a cosas que están mal en tu vida, ya sea que entiendas y puedas ver con tus propios ojos cómo se mueve el mundo espiritual para que puedas derrotar las entidades demoníacas que se levantan contra ti. A mí no se me olvida nunca en el hospital, sin haber comenzado el proceso, sin haber prácticamente sin tener ningún diagnóstico todavía en la mano. Yo recuerdo escuchar la voz de unos demonios en una posición específica del hospital. Yo iba desde la sala, desde la parte del cuerpo de guardia de niños, se llama cuerpo de guardia de pediatría, hacia la sala. Y en esa posición, en ese hospital hay como especie de una L, en la misma rotación de la esquina. Recuerdo haber escuchado la voz de demonio, y sé que la voz de demonio por la forma en que me hablaron. El que conoce la voz de Dios sabe cuál es la voz de los demonios.
Recuerdo escuchar la voz de demonios decirme, si tú aceptas la enfermedad de la niña, le vamos a poner una mononucleosis o la llamada enfermedad del beso. Es una enfermedad contagiosa. Si no la aceptas, le vamos a poner una leucosis o lo que es lo mismo, una leucemia. Y yo recuerdo decir en voz alta, diablo mentiroso, yo no acepto ningún diagnóstico de enfermedad sobre mi hija porque la palabra de Dios dice que por la sangre de Jesucristo nosotros fuimos curados. Yo vi con mis propios ojos a los médicos comenzar a manejar un diagnóstico acerca de la mononucleosis sin ellos saber lo que yo había escuchado. Y automáticamente soltar un criterio médico sobre la mononucleosis y comenzar a manejar el criterio de la leucosis o leucemia. Y ese fue el inicio de una batalla que duró aproximadamente unos 8 o 9 meses. En mi caso, hay personas que le duran mucho más tiempo, pero vuelvo y te repito, eso es tarea para otro momento. No quiero hacer el video muy largo, pero solamente tengo que decirte, si tú estás en un proceso, este es el inicio, quizás yo voy a compartir otros momentos del proceso, pero si tú estás en este momento, en un proceso en el cual de alguna manera el enemigo se ha levantado contra ti, si estás en un momento donde algún familiar tuyo, alguien muy allegado a ti, alguien muy querido, le diagnosticaron una enfermedad que podría ser una enfermedad terminal o de muerte, yo tengo que decirte una cosa. Jesús enseñó en su palabra, y eso me queda muy claro, que hay género de demonios que no salen si no es con oración y ayuno. Que hay potestades de tinieblas que no van a soltar una situación, una circunstancia, si tú no eres un hombre o una mujer de oración. Y estoy casi seguro que Dios te ha llevado a esa circunstancia para que tú profundices y busques la presencia de Dios en ayuno y oración, porque yo te voy a decir algo, la respuesta de Dios está a la mano. La Biblia dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si tú declaras, si tú empiezas a ayunar y orar, y tú empiezas a ponerte a tono con el cielo, si tú empiezas a escuchar cuál es el plan de Dios para tu vida, o para ese familiar tuyo, o para esa circunstancia en la que tú estás en este momento, que tú quizás ni sabes por qué fuiste a parar ahí, o por qué estás atravesando, déjame decirte que detrás de eso hay un propósito. Y de que si tú entiendes el propósito, tú vas a salir. Esto parece sencillo, pero no lo es. Si tú entiendes el propósito, tú vas a salir victorioso de esta circunstancia. Si no entiendes el propósito, si no buscas revelación del cielo, si no le dices a Dios, Señor, ¿por qué has permitido esto? ¿Por qué ha venido esta situación sobre nuestras vidas? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito tuyo que tú tienes con permitir algo como esto, que venga a mi vida y me golpee de esta forma? Porque créeme que para mí como padre de una niña de 2 años no era sencillo que viniera un médico, después de yo haber escuchado la voz de demonio y saber que había todo un panorama espiritual alrededor de aquello, venir a decirme, no, su hija tiene un diagnóstico de leucemia. Pero yo tengo que decirte algo, yo fui delante de Dios y lo primero que hice fue humillarme delante de Dios y decirle, ¿por qué has permitido todo esto? Si algo hice mal en mi vida, si algo fallé, Señor, te pido perdón. Si en algo te fallé, si en algo yo hice, y Dios me dijo, y el Señor, y te lo tengo que decir con toda honestidad, porque aquí santo es Dios, el Señor empezó a decirme, mira, esto que está en tu vida está mal, mira, esto que está en tu vida está mal, mira, esto que está en tu vida está mal. Y ¿sabes lo que empezó a suceder? Empecé a hacer arreglos. Empecé a arreglar lo que estaba torcido. Empecé a arreglar todo aquello que estaba torcido en mi vida, en cosas que dentro de la cultura incluso cristiana podrían pasar por inadvertidas, pero acuérdate que Dios es santo y la Biblia dice que Dios no puede ser burlado.
Yo tengo que decirte algo. Me topé una madre, nunca se me olvida, te comparto este testimonio para que lo sepas. Me topé una madre en el hospital que el niño, ella tenía 2 hijos, un varón y una hembra. El niño había entrado al hospital y como ya yo había entendido que todo el que estaba metido en aquel panorama estaba bajo trato y proceso de Dios, el niño varón, que era el mayor, había entrado con un linfoma Hodgkin al hospital. La muchacha buscó a Dios con intensidad, empezó a hacer arreglos, trató de ponerse a tono en la situación espiritual, etc. Y logró salir de aquella situación. Cuando yo me la topo con su hija de 9 años con un diagnóstico de leucemia. Y como yo había entendido el tema del proceso, yo le dije, mija, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue la parte que tú no entendiste? ¿Qué fue que no te bastó con la corrección del Señor para entrar aquí bajo trato de Dios con tu hijo? Y tú te has descuidado de Dios, que el enemigo ha vuelto a atacarte y Dios ha permitido que esta situación vuelva sobre ti por alguna razón. Y ella tuvo que reconocer, fue humilde, como yo te recomiendo que lo seas. Ella fue humilde y dijo, ciertamente yo pensé que ya todo estaba hecho, sentí que ya todo el problema había pasado y me descuidé mi relación con Dios, dejé de ir a la iglesia, empecé a involucrarme en el negocio, empecé a buscar hacer dinero y estaba de nuevo allí con su niña. De alguna manera ella no logró vencer esa batalla con la niña. Creo que la niña falleció, si no mal recuerdo. Pero yo tengo que decirte que esa no es la voluntad de Dios para tu vida. El deseo de Dios no es que tu herencia, por ponerte un ejemplo, los hijos, porque dice la Biblia que herencia de Jehová son los hijos. El deseo de Dios no es que tú tengas que perder aquello, Shamalai. El deseo de Dios no es que tú pierdas aquello que es tu herencia. El deseo de Dios no es que tú pierdas aquello que es tu herencia. El deseo de Dios es que tú salgas vencedor de ese problema. Pero tienes que entender que hay una batalla que se está librando en los aires. Tienes que entender de que tienes que meterle ayuno y oración a eso. Tienes que entender que Jesús dijo que hay género de demonios que no salen si no es con oración y ayuno. Y no es ni la doctrina de la iglesia, ni que me enseñaron de que eso de que hablar lengua no existe, y que me enseñaron de que la guerra espiritual eso es mentira. Eso no te va a librar la batalla en el día malo, lo dice la Biblia. Hay un mundo espiritual, hay una guerra que se está librando alrededor tuyo. Hay un objetivo del proceso y tienes que entenderlo. Para poder salir vencedor, no te llenes de orgullo, no te llenes de resentimiento contra Dios, no te llenes de dudas, solamente cree, al que cree todo le es posible. Comienza a ayunar, comienza a orar, comienza a batallar, empieza a invertir tiempo en las mañanas. Es que estoy en medio del proceso, estoy atendiendo el problema. Saca tiempo para estar en la presencia de Dios, métete un par de horas en la mañana, declara ayuno delante de Dios y dile: Señor, aquí estoy porque quiero entender. La Biblia dice que cuando Daniel le visitó el ángel, le dijo: varón muy amado, desde el primer día que dispusiste tu corazón para humillarte y para entender ante tu Dios, fue escuchada tu oración en los cielos. Si yo te garantizo algo, tío, hoy. Te garantizo algo hoy. Si tú comienzas a pelear esa batalla, si tú comienzas a ayunar y comienzas a orar, si tú comienzas a hacer algo sobrenatural alrededor de ese problema, el enemigo tiene que huir.
porque mayor es el que está contigo que el que está contra ti. Y no hay circunstancia que pueda permanecer de pie si tú como hijo de Dios te arrepientes, si comienzas a buscar el porqué de tu proceso, si empiezas a enfocarte y alinearte con el cielo, si te humillas y te arrepientes, Dios escuchará desde el cielo. Lo dice la Biblia, es promesa. Yo te digo a ti hoy, en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, si ahí donde tú estás comienzas a tener una intimidad con el Dios del cielo, no hay diablo, no hay demonio, no hay circunstancia, no hay nada que pueda levantarse contra ti, porque ningún arma forjada contra ti prosperará. Y la Biblia dice, condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Y esa es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dice Jehová de los ejércitos. Yo te recomiendo hoy, comienza a pelear, 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 comienza a pelear. Toma las armas que soltaste. Toma las armas que soltaste, comienza a pelear. Hay una victoria que está garantizada para ti. Esa victoria fue comprada a precio de sangre. El diablo no puede venir a llevarse a tu pariente, tu familiar, tu hijo, solo porque le da la gana. Él no puede venir a enfermar y administrar enfermedad sobre un ser querido tuyo porque le da la gana. Cuando Dios permite el proceso es para sacarte en victoria. Solamente crea, el que cree todo le es posible. Te comparto un testimonio para terminar. Te digo algo. Conozco un señor que estando con una situación con su hijo en el hospital y yendo a una iglesia, la desesperación fue tan fuerte que empezó a atinar a todo lo que estaba a su alrededor. Y recuerdo que alguien fue y le regaló una estampa de la Virgen de la Caridad, Señor la reprenda, y se la echó al bolsillo. Cuando yo me lo topo, él me dice que él es cristiano y que va a la iglesia, y su hijo estaba en lo que le llamaban el cuarto verde. Es un cuarto donde ponen ya a los niños a morir. Y le dije, ¿por qué si usted es un hijo de Dios y usted es cristiano? ¿Por qué si usted me dice que va a la iglesia y ha declarado que Jesús es su Señor? ¿Por qué usted anda con esa estampa? No, eso se lo regalaron al niño. Pero ¿cómo usted va a permitir semejante maldición de muerte sobre la vida de su hijo? Sabemos que los ídolos no son dioses. No son dioses los que son hechos de papel y de barro. Lo dice la Biblia. Y eso trae maldición de muerte sobre la vida de su hijo. ¿Por qué usted permite eso? Le voy a hacer una oferta, le dije. Yo me voy hoy, porque estábamos en el hospital, me voy hoy de pase. Mañana voy a declarar ayuno en mi casa. Y usted va a declarar ayuno aquí. Y vamos a empezar a orar sobre la vida de su niño. Y voy a empezar a orar y a ayunar para que el espíritu de muerte que está alrededor de él, lo abandone y lo suelte en el nombre de Jesús. Y al otro día declaramos ayuno. Cuando llegué el lunes, de nuevo, de retorno, me dijo que había hecho una mejoría terrible. Yo te estoy diciendo que hay respuesta del cielo. Vamos, ponte las pilas. Hay respuesta del cielo para ti. Dios puede hacer algo sobre tu vida. No importa, Dios no necesita tu perfección. Dios necesita tu arrepentimiento. Y que te pongas a líneas con el cielo. Vamos, es tiempo de que te pongas a línea con el cielo. Comienza a ayunar, gana ánimo, cobra ánimo, varón esforzado y valiente, mujer de Dios, ahí donde está, cobra ánimo y empieza a pelear y dile al diablo que no va a tener parte ni suerte sobre tu casa, ni sobre tus hijos, ni sobre tu familia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque mayor es el que está contigo que el que está contra ti. Dios te bendiga, Dios te guarde. Es tiempo de pelear. Comienza la pelea en el nombre de Jesús. Dios te guarde.